Buen día a todos y bienvenidos a la continuación de este curso. Llegamos hoy a la clase octava del curso. Ya estamos por la mitad, ¿no? El tema de hoy, el tema propio de esta clase, lo constituyen los ritos del ofertorio. Los ritos del ofertorio, que es lo que tienen esquematizado en la hoja que hemos distribuido, ¿no? Los ritos del ofertorio. Pero antes tengo que cumplir con una deuda porque el tema de la clase pasada quedó incompleto, ¿sí? Así que voy a empezar por allí. Entonces, antes de empezar con el tema de hoy, voy a hacer una adición a la clase anterior que quedó inconclusa. Es importante terminarla porque sin esta conclusión no se ve del todo, por lo menos, el sentido de haber desarrollado el tema de las modalidades o los modos de celebración del rito romano. Empiezo por recordar un principio que ya hemos mencionado reiteradamente a lo largo de este curso, porque hace a la exposición conceptual elemental del tema. El tema es la celebración de la Santa Misa en el rito romano. Y el principio a que me refiero es este: no se debe confundir un rito de la liturgia o un rito litúrgico con un determinado libro que exprese ese rito. No se puede confundir el rito de la Santa Misa con un misal. La razón fundamental es que el rito es una realidad preexistente a cualquier texto que lo exprese o que lo manifieste. Y segundo, que cualquier texto que lo exprese o que lo manifieste, lo expresa o manifiesta según cierta variante y según cierta modalidad. Mientras que el rito es una realidad dinámica, histórica, que a través de la tradición viva de la Iglesia se va transmitiendo y al mismo tiempo modificando a lo largo de los siglos. ¿Está claro? Se va transmitiendo en todo lo que es inamovible del rito, se va modificando en aquellas cosas que son susceptibles de variación y de distintas modalidades celebrativas, rituales, por lo tanto. Y si uno entiende esto, entiende que ningún misal es idéntico al rito, sino que es una expresión del rito. Si ese misal es promulgado con autoridad, es una expresión autorizada del rito. Habrá que ver cuál es el alcance de esa autoridad, si es un obispo, si es el papa, etc., ¿no? Pero sería una expresión autorizada del rito, pero no deja de ser una expresión del rito. ¿Se entiende lo que digo? Como expresión autorizada, reviste o puede revestir cierto carácter normativo. Pero acá viene el otro principio que hay que recordar como fundamento de todo este curso. Y cualquier tema litúrgico que se trate debe respetar este principio, este otro que voy a decir. Si se toma cierto texto litúrgico con autoridad como norma de un rito, es no una norma principal, sino una norma secundaria. Y ahora explico por qué. Porque la norma primera de todo rito litúrgico, ¿cuál es? La fe de la Iglesia. Eso no se debe olvidar jamás. La norma primera de todo rito litúrgico es la norma fundante. Es la fe de la Iglesia. Ahí está el célebre adagio que dice lex orandi, lex credendi, ¿no? Lex credendi statuat legem orandi, es decir, la ley del creer establezca la ley del orar.
Así es, y así es esencialmente, no puede ser de otra manera, ¿está claro? La dependencia que tienen los ritos litúrgicos respecto de la fe de la Iglesia es doble. Primero, porque realizan mandatos que son de fe, eso en la misa es clarísimo, ¿está claro? Se realiza una institución de Jesucristo el Señor, y ese es un hecho de fe. Pero al mismo tiempo todos los textos litúrgicos expresan la fe de la Iglesia, el contenido objetivo de la fe de la Iglesia. Por eso también son fuentes para la reflexión teológica, ¿no? En la medida en que expresan la fe de la Iglesia. La norma primera, entonces, norma fundante, es esa. Y después hay una norma fundada, segunda, que ¿cuál es? Y la tradición, la constitución y la tradición de lo constitucional del rito. Cuando hablamos de la constitución de un rito, hablamos de que, partiendo de lo que es el núcleo de la tradición apostólica, cada rito lo desarrolla con unas fórmulas propias, con un orden propio, ¿sí? Respetando lo que es esencial siempre, ¿no? Pero cada uno de los ritos, el romano, el bizantino, el sirio antioqueno, el copto, etc., ¿no? Cada uno lo desarrolla de un modo propio. Pero hay una fase constitutiva del rito, dijimos, en este curso. Hay que respetar también las fases de la historia del rito. No es lo mismo la fase que lo constituye que las fases posteriores que le van modificando cosas. ¿Se entiende? La fase constitutiva hacia la identidad primaria del rito. Esa tradición constitutiva y su posterior continuidad son norma del rito. Claro que sí. Porque un rito es un modo debido de celebrar las acciones litúrgicas. Ese carácter de debido, ¿de dónde dimana? De una tradición viviente en la cual hay ciertas cosas que se deben hacer de cierta manera y otras que no. Lo di con un ejemplo analógico la clase pasada refiriéndome a los modales de mesa, por ejemplo, ¿no? No necesita estar escritos en un lugar para que uno sepa que hay cosas que no debe hacer y que hay cosas que debe hacer. ¿Se entiende? Necesita tenerlo escrito en un librito. ¿Puede haber un libro que exprese eso? Puede haberlo, pero el rito es anterior y es norma del libro, no el libro del rito. ¿Se entiende? Después vienen los libros que expresan el rito, que como dije, son expresiones siempre limitadas. Ningún libro puede ser una expresión totalmente adecuada de la riqueza total de un rito desplegada a través de su historia. ¿Está claro lo que digo? Necesariamente implica un recorte en esa compleja y rica tradición. Se elige cierta variante, se prefiere cierta modalidad. Nunca el rito es el libro es una expresión adecuada en el sentido riguroso, es decir, total, de la totalidad del rito. Ahora, si uno quiere hablar del rito romano de la Santa Misa, entonces tiene que hacer el esfuerzo, y esto es lo que estoy tratando de hacer en este curso y me parece que hay que hacer, de exponer y describir el rito acudiendo a los testigos autorizados del rito y a la historia del rito al mismo tiempo. ¿Se ve lo que digo? Testigos autorizados son ciertos libros en que la norma de la tradición ha sido recogida y expresada, pero con autoridad. ¿Se entiende? Con autoridad apostólica, participada ya sea por el Papa, ya sea por los obispos, ¿no? Entonces, esos textos tienen el carácter de testigos autorizados que hay que tener en cuenta, en combinación con la historia total del rito. ¿Sí? Frente a esto que voy exponiendo, uno puede plantearse, bueno, ¿qué misal tener en cuenta? Porque ahora viene el problema de que para el rito romano, testigos autorizados también tenemos más de uno.
Y por eso esto desemboca en la problemática del misal de 1570, el misal de 1969. ¿Está claro? Los dos pretenden ser expresiones del rito romano y, según la expresión de la autoridad que los promulga, lo son. Cada uno de estos misales plantea una problemática propia, y con esto termino ya esta cuestión. El misal de 1570, ¿qué problemas plantea? Ese misal no es un misal primariamente innovador, es lo que no hace el misal de 1570. Se basa en el estudio de diversos códices de misales, la elección de uno como base, que es el misal de curial romano, y a eso le agrega una serie de reformas que procuran quitar cosas que se tienen por innovaciones o complicaciones más recientes. ¿Está claro lo que digo? Un ejemplo de eso es la enorme abundancia de secuencias que había en los misales de los siglos XV-XVI previos al de 1570, de las cuales el misal de 1570 deja solamente 4. Había decenas de secuencias en circulación, algunas en un misal, otras en otro, otras en cierta región, había montones, ¿se entiende? Bien, eso lo pongo como ejemplo de reforma. Es reforma en sentido propio. Ahí viene otro problema. Cuando hablamos de reforma, ¿de qué hablamos? Es lo mismo reforma que restauración. Es lo mismo restauración o reforma que renovación. Es lo mismo cualquiera de estas tres cosas que la innovación. Y es claro que cada uno de estos términos puede significar un concepto distinto y debe distinguirse. Porque cuando decimos restaurar, ¿qué queremos decir? Restablecer algo que existió antes y que se ha perdido. Y dicho así, restaurar puede ser bueno, menos bueno, puede ser excelente y puede ser malo. Porque si lo que restauro es algo no del todo claro como signo o hasta confuso y que puede confundir, mejor no restaurarlo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Restaurar no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque el gesto de restaurar es bueno cuando repone algo cuya pérdida ha significado un imperfeccionamiento del rito. ¿Está claro lo que digo? Según la norma suprema del rito y según la norma la norma suprema es la fe de la Iglesia, según la norma segunda, que es la tradición, uno puede restaurar algo que era valioso, que era bueno y que lamentablemente se ha perdido. Entonces, al restaurarlo, se perfecciona. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a ver un caso en el tema de hoy, los ritos del ofertorio. Reformar, ¿cómo se ha entendido siempre reformar en la Iglesia? Reformar quiere decir volver a dar forma, ¿no? Pero reformar significa restaurarle, es una forma de restauración, pero ya en sentido positivo, porque cuando decimos reforma, estamos diciendo devolverle a algo la forma sana, íntegra, más perfecta que ha perdido. ¿Está claro? Ese es el sentido que ha tenido reforma siempre en la tradición de la Iglesia. Cuando se habla de reformar, sea una orden religiosa, sea la disciplina canónica de la Iglesia, sea los ritos de la liturgia, reformar, ¿qué quiere decir? Reponerle una plenitud o una perfección que se ha perdido, ¿no? Perfeccionar. Siempre es perfectiva la reforma, si no, no sería reforma, sería pseudo-reforma, ¿está claro? ¿Por qué? Porque es cierta restauración la reforma, pero es la restauración de una perfección que se ha perdido, si no, no se usa el término reforma, eso es lo que quiero decir. Cuando usted dice se reforma la orden tal, ¿no? La orden benedictina.
¿Qué quiere decir que se reforma? Se reforma quiere decir que se vuelve a la perfección original que de alguna manera se ha oscurecido, se ha deformado, se ha perdido. ¿Está claro? Los movimientos de reforma, las órdenes religiosas han sido siempre así. La reforma de los carmelitas, que se llama el Carmelo Descalzo, ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en España, siglo XVI, ¿no? ¿Qué es lo que pretende Santa Teresa? Devolverle a la vida carmelitana su vigor primigenio, que se ha desdibujado. La orden carmelitana hace como una orden de vida tendiente al eremitismo, ¿sí? Sumamente despojada, y el convento del Carmelo en Ávila, en que ella entró, era un convento en el que quedaba poco de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reforma para que devolverle el vigor original a la vida carmelitana, ateniéndose a la regla primitiva. Eso es lo que insiste siempre Santa Teresa. Volvemos a la regla primitiva, en que el Carmelo fue fundado. ¿Está claro? Eso implicaba mayor separación del mundo, mayor austeridad, conventos pequeños, con pocas monjas, ¿sí? No, porque vos haces la diferencia con restaurar. Sí, no es lo Una mismo. restauración. Sí, pero el término restauración de suyo no tiene connotación ni positiva ni negativa, salvo que se lo use con una connotación determinada. Restaurar dije que la reforma es un tipo de restauración, pero que implica siempre, por el concepto mismo que en la Iglesia se ha usado de reforma, restaurar una bondad anterior que se ha perdido, que se ha deteriorado, que se ha desdibujado, etc. ¿Está claro? La restauración, sin más, puede ser restaurar algo más perfecto que lo que se tiene o menos perfecto. O sea, si usted restaura algo menos perfecto, tiene una pérdida, no una ganancia. ¿Está claro? Si restaura por restaurar y restaura algo anterior, más antiguo, pero que es menos perfecto, menos íntegro, menos pleno que lo que tiene, ¿qué clase de restauración está haciendo? Una restauración deteriorante, no perfeccionante. ¿Se ve eso? Bien. Otra cosa es innovar, ¿no? Que a su vez se distingue de renovar, porque renovar puede tener el sentido de, en la continuidad de la tradición, poner algo distinto bajo algún respecto nuevo, pero que está en plena continuidad con lo precedente. ¿Está claro? Eso es renovar. En cambio, cuando usted dice innovar, ya es que irrumpe algo que no apareció nunca antes, ¿no? Está haciendo una innovación. Innovar. Bien. Esos términos, a su vez, se podrían explorar profundamente, pero todos estos conceptos hay que distinguirlos porque cuando se habla de reforma litúrgica o de restauración litúrgica, hay que ver en cada caso si realmente se está reformando, si se está restaurando, si se está renovando o si se está innovando. Y la innovación tiene un problema desde el punto de vista litúrgico, ¿que cuál es? No responde a ninguna tradición, no tiene arraigo en ningún precedente, ¿no? Pongo un ejemplo de lo que estoy diciendo, para que se advierta cómo renovar no es lo mismo que innovar. Un ejemplo que ya vimos al describir el todo de la misa, y lo mencioné también en la clase pasada con el modo de rezar el Padre Nuestro en la liturgia del rito romano, ¿no? El misal de 1969 dice que lo puede rezar todos los fieles, ¿no? Antes de eso, en el rito romano, y desde los primeros libros que tenemos, lo que consta es que en el rito romano el Padre Nuestro lo canta o lo reza el sacerdote, en nombre de toda la comunidad. Que ese nombre de toda la comunidad lo atestigua el oremus que precedía al rezo del Padre Nuestro. Pero
lo que se introduce es una disciplina que se toma ¿de qué, dije yo? De la tradición bizantina. En ese caso yo no puedo decir que sea una completa innovación. ¿Por qué? Porque se está tomando algo que pertenece a otra tradición antigua. ¿Se advierte lo que quiero decir o no? ¿Las tradiciones litúrgicas o los ritos distintos se han influido recíprocamente a lo largo de los siglos? Sí, señor, en reiteradas ocasiones. ¿Se ve esto que digo? Así como el rito bizantino toma la liturgia de presantificados del rito romano, el rito romano puede tomar algunas cosas del rito bizantino, y esos son intercambios que se han dado a lo largo de los siglos. No es una anomalía absoluta eso. ¿Se ve lo que digo? Y no es una innovación radical tampoco. ¿Por qué? Porque estoy tomando un gesto que en otros ritos antiguos también está. ¿Se advierte lo que digo? Ahora, si yo de la nada digo, esto hay que hacerlo así, porque a mí se me ocurre, eso sí que es una innovación total, radical. ¿Se ve? Existen otros principios para que la reforma, aun cuando sea reforma y sea restauración, sea sana, que han sido establecidos a lo largo de la historia de la Iglesia y que tienen el carácter de ser principios prudenciales. Por ejemplo, el principio que señala que no se debe reformar todo y de manera drástica, porque eso puede crear la apariencia de que se está cambiando la norma fundamental. ¿Cuál es la norma fundamental? La fe de la Iglesia. Y si usted cambia todos los ritos de golpe y de una vez, de manera universal, parece que tiene que haber otra fe de base. ¿Se entiende el problema o no? Es evidente eso. Y ese es uno de los problemas que acarrea el misal de 1969. No es fácil ubicarlo desde toda esta perspectiva que acabo de trazar. Porque bajo ciertos aspectos tiene elementos de restauración, de reforma, pero bajo otros aspectos tiene elementos de innovación flagrante. Pero lo más grave de todo, el problema más serio, ¿cuál es? Que forma parte de una transformación de todos los ritos de la liturgia. No queda ni uno solo sin cambiar. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí hay un problema. ¿El problema cuál es? Que ese cambio general se asocie a una ideología que se separe de la fe de la Iglesia. O se asocia al pensamiento de que empieza ahora una nueva Iglesia. Eso no es un peligro que se me ocurre a mí, es algo que se ha dado y que se sigue dando. ¿Se entiende? O sea, no es la Iglesia católica, una santa católica apostólica, sino la Iglesia del Concilio Vaticano II o la Iglesia del Papa tal. No existe tal cosa. ¿Se entiende lo que digo? O la Iglesia es la Iglesia de siempre o no estoy hablando de la Iglesia. Cualquier reforma de la liturgia tiene que evitar el problema gravísimo de ¿qué? De que se piense que se está cambiando la fe que sustenta a los ritos. ¿Se entiende o no esto? Este es el problema de fondo que está en cuestión. Y no se soluciona el problema de fondo con argucias que son insuficientes desde el punto de vista de los principios. Ahí ya teníamos que entrar en el examen de documentos que yo dije en la clase pasada que plantean el problema. Los dos documentos más recientes que se refieren al rito romano en la misa, que son Summorum Pontificum y Traditionis Custodes, se contradicen entre sí. Por ejemplo, en el punto de si el misal de 1570 fue abolido o no. Benedicto XVI dice expresamente que no fue abolido. Afirmación que, si se dice de iure, es absolutamente cierta. ¿Qué quiere decir de iure? De derecho. Desde el punto de vista del derecho, no fue abolido, pero es una proposición disminuida esa, porque no solo no fue abolido, sino que no puede ser abolido. Ahí hay un principio que es este. Lo aplica el decreto de San Pío V para los misales que tienen 200 años de antigüedad. ¿Está claro? Una modalidad del rito o un modo de celebrar el rito que ya tiene cierta antigüedad probada. ¿Qué quiere decir probada? Que es conforme a la fe,
manifiestamente, no se puede abolir. ¿Está claro eso o no? Entonces, en el ámbito jurídico no hay abolición posible. No es que discutir si ha sido abolido o no es inviable porque no hay abolición jurídica posible si uno respeta el derecho. ¿Está claro lo que digo? Ese misal ya tenía 4 siglos de uso, ¿o no? Si fue promulgado en 1570, para 1970 tenía justamente 500 años. 400 años, perdón. ¿Está claro? Tiene 4 siglos. Duplica la cifra esa que pone Pío V en el decreto, ¿no? Que es un precedente jurídico para aplicar este principio que estoy diciendo. Pero de hecho, no es correcta esa afirmación de que no fue abolido, porque de hecho, en la práctica, se procuró abolirlo. ¿Está claro lo que digo? Se procuró que nadie lo usase, porque el otro venía a sustituirlo. ¿Se entiende esto? Bueno, ahí se crea otro problema. ¿Y por qué? ¿Por qué justifica Tradiciones Custodes que debe dejarse de usar en la medida de lo posible en 1570? Porque, dice, los grupos que usan este misal manifiestan resistencia a aceptar todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y ahí viene el problema de fondo, el problema más grave de todos. Esa expresión, todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II, ¿qué quiere decir? Porque usted no puede pretender que sea obligatorio para el creyente otra cosa que lo que es objeto de fe de la Iglesia. ¿Está claro lo que digo? Ahora, cuando usted dice todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II, dice lo que es de fe de la Iglesia, y hago advertencia de esto. ¿El Concilio Vaticano II en sus documentos transmite cosas que son de fe de la Iglesia? Sí, señor. Transmite, expresa cosas que son de fe de la Iglesia. Sí, señor. ¿Repite o reitera, enuncia dogmas previamente definidos? Claro que sí. ¿Enuncias verdades de fe comunes del magisterio ordinario? También. Ahora, una vez reconocido esto, lo que es propio del Concilio Vaticano II, lo que dice ese concilio pero no ha sido dicho antes. Por lo tanto, no es ni dogma de fe, ni magisterio ordinario de la Iglesia. ¿Eso tiene carácter dogmático? No. El propio concilio dice que no. Los papas, el que lo convocó, el que lo presidió y lo cerró, dicen que no. Entonces, no hay dogma ninguno definido. Todo lo que tiene de propio, ¿qué decir de propio? No recoge ni dogmas anteriores, ni enseña lo que siempre se ha enseñado en la Iglesia. Lo que tiene de propio, ¿eso obliga a la fe? No, señor. De hecho, cuando uno estudia los documentos se encuentra con que hay apreciaciones que son de hechos de la historia determinada, que se pueden evaluar de una manera, de otra. Si empieza a decir, el hombre contemporáneo tiene anhelo de... ¿Y qué es eso? ¿Eso que es una verdad de fe de la Iglesia? No lo es ni puede serlo. Es una descripción fáctica acerca de una situación que además es variable, desuso, ¿o no? Porque usted habla del hombre de hoy, y el hombre de hoy, uno es en 1960, otro es en el 2024 y otro en el 2148. ¿Quién es el hombre de hoy? ¿Se entiende? Pero además es una generalización, porque el hombre de hoy, ¿a quién se refiere? A parte de la humanidad, a toda la humanidad. Es muy difícil hacer generalizaciones de ese tipo. Lo es en la historia y lo es en un documento que hable de la situación actual. ¿Está claro esto que digo o no? Son cosas que se pueden decir, pero decir que eso es de fe de la Iglesia y que plantear opiniones sobre eso saca a alguien de la fe de la Iglesia es decir un disparate. Y ahí hay el problema más grave, que es lo que podríamos llamar el segundo vaticanismo, que es dogmatizar el concilio como si el concilio fuese un dogma de fe. ¿Se entiende? Cuando es un concilio que no ha definido nada dogmáticamente. Nada. El misal de 1909 tiene
además del problema de estar asociado a esa mentalidad segundo vaticanista, que tiene vínculos con el modernismo y el neomodernismo, evidentemente, porque es una manera de cortar con el pasado, ¿se entiende? Cuando usted toma ese misal para denigrar el misal anterior, está pensando mal desde el principio. Porque pertenece al rito romano solo en la medida en que es continuidad del anterior. Respeta su tradición, respeta sus principios, respeta su modo de celebración tradicional, que es el del rito romano, porque si no, usted no tiene rito romano, ¿está claro? Respeta el principio mismo de la ritualidad, porque si usted viene a decir que los ritos son una cosa que hay que suprimir, porque el rito es acartonado, que el rito es qué sé yo cuánto, y que el rito es una cosa pasada de moda, usted está yendo hasta contra una definición del Concilio de Trento, ¿está claro? Que es definición y con anatema correlativo, la leí la clase pasada, ¿no? Cualquiera que diga que las ceremonias y ritos de las celebraciones litúrgicas, en lugar de fomentar la piedad, son un mal y deben ser suprimidos, sea anatema. ¿Está claro? Eso sí es de fe de la Iglesia. ¿Se entiende? Usted puede usar expresiones de distinto tipo para denigrar una cosa a la que le tiene que tener respeto y veneración, precisamente porque es un rito probado durante siglos, un rito asentado en la Iglesia, que tiene derecho a existir, obviamente, una modalidad del rito, porque tampoco es el rito el misal de 1570. Y ahí viene el otro aspecto que quiero destacar y termino ya con esta conclusión, si no, no llego al tema de hoy. Ya estamos. Termino con la... El otro aspecto es este. Así como no hay que dogmatizar con lo que no es dogmático en esto, el misal de 1570, cuando uno dice la ley del creer funde la ley del orar, eso quiere decir que todos los elementos que forman un rito o que están expresados en un misal son inseparables de la fe de la Iglesia. Y la respuesta es claramente no. ¿Por qué no? Porque en cualquier modalidad de celebración de un rito, en cualquier variante de celebración del mismo rito, se han seleccionado ciertos elementos que son de derecho eclesiástico. ¿Qué quiere decir eso? Que los ha generado la Iglesia para expresar algo de la fe, pero que son expresiones parciales y por lo tanto modificables de eso. ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es respetar la tradición ritual, que eso lo exige la piedad, como exige también la piedad religiosa que uno respete la norma establecida por la autoridad. ¿Se entiende? Esa no es de fe, pero la piedad religiosa nos exige que la respetemos. Sea la de un misal, sea la del otro. Por respeto al principio de la autoridad apostólica, que es objeto de fe en la Iglesia. ¿Se entiende lo que digo o no? El alcance de esa autoridad usted lo puede concebir más o menos adecuadamente. Hay otro problema que hay que... esto da para un curso, ¿se dan cuenta? Porque si yo entro en el problema de la autoridad y su alcance, ¿hasta dónde la autoridad apostólica tiene competencia para reformar o establecer los ritos de la Sagrada Liturgia? Si usted va... por ejemplo, la autoridad apostólica puede, la autoridad pontificia es la suprema autoridad apostólica, ¿no? Puede suprimir una cosa de la tradición y establecer una norma fuera de la tradición. Vaya usted a cualquier manual de rúbricas del siglo XIX y la respuesta a eso es tajante. La autoridad pontificia puede hacer eso. Y cualquiera que no la obedezca está fuera de la Iglesia Católica. ¿Es así? No sé si se entiende el alcance del problema que estoy planteando, pero eso es caer en un total positivismo jurídico, ¿eh? La ley que establece la autoridad pontificia vale contra cualquier tradición anterior, dicen los rubricistas del siglo XIX. ¿Se entiende? Para exaltar la importancia que tiene la autoridad del Papa en materia litúrgica. Ese positivismo litúrgico está conectado a otro problema. Tiene consecuencias posteriores, evidentes. ¿Se entiende o no? Claro, hoy día. Pero tiene, y de hace ya 50 años, tiene consecuencias ulteriores esa mentalidad, pero está arraigada antes, mucho antes del Concilio Vaticano II, ¿eh?
ese positivismo jurídico en el ámbito del derecho litúrgico. Que los juristas que sostenían esto y los liturgistas o rubricistas que lo sostenían lo hiciesen para defender la intangibilidad de las normas tradicionales, pero no están defendiendo eso, porque lo que están estableciendo es la superioridad de la norma positiva papal sobre cualquier tradición. ¿Se advierte? Y eso es una forma de positivismo jurídico. Otro problema que hay que tener en cuenta en el trasfondo. Se ve que es complicado el problema, suficiente con que se advierta esto, porque no... Hay otra cosa que yo insisto en decir. Ese problema de exagerar, en algún sentido, el alcance de la autoridad apostólica en materia de ritos, de alguna manera está preludiado por la promulgación del misal de 1570. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los misales que expresan ritos son muchos y hay variantes. Cualquier historiador, cualquiera que haya estudiado seriamente la historia del rito de la misa, sabe que hasta ese momento hay muchos misales de rito romano, que en muchas cosas difieren entre sí, hasta en las fórmulas que usan. ¿Se entiende lo que dijo? Sin que eso atentase en absoluto contra la unidad de la fe de la Iglesia, porque las fórmulas usadas son todas expresivas de la fe. ¿Qué pasa a partir de 1570? Que unilateralmente el único misal que se asocia con la fe de la Iglesia es ese. ¿Se entiende? Y cualquier cosa de ese misal, ¿quién la puede tocar? Y si lo ha promulgado el Papa, solamente el Papa. Y eso es así, ¿no? Porque si usted tiene una autoridad suprema, por eso los que después decían, bueno, pero si se introduce una costumbre legítima que viene de tradición anterior, etc., está bien. Y venían los otros rubricistas y decían, no, si no la aprueba el Papa, si el Papa no la establece, no se puede aceptar. ¿Está claro? Ese es un problema. Es un grave problema, ¿por qué? Porque corta el desarrollo orgánico de la tradición ritual. ¿Se ve lo que digo? Y cualquier reforma que se haga hay que hacerla por decreto papal o no existe. Y ese es un problema. Detrás de esto, con que se advierta esta problemática, es una problemática compleja, difícil, en la que hay que manejarse con principios dogmáticos, litúrgicos, jurídico-litúrgicos, jurídicos generales. Por eso es un problema complicado. Bien. Ahora, dicho esto, ya con eso dejo la temática que quedaba pendiente, ¿sí? Ya van a ser las 12. Así que la temática que quedaba pendiente ya está, no está agotada ni mucho menos, ¿eh? Ojo, insisto, para desarrollar eso habría que hacer otro curso. Pero es una problemática cuyas aristas no se pueden ablandar, creo yo. Tiene problemas muy decisivos en el medio, ¿eh? No se puede dejar de lado eso. Hay que abordarlo y tratarlo de la mejor manera que sea posible desde el punto de vista... Yo lo que estoy haciendo es una aproximación teológica a eso, ¿sí? Pero, ¿por qué no se puede tomar como única norma para explicar el rito romano? Con esto sí concluyo. El misal de 1969. Sencillamente porque es un misal que en parte es innovativo y por lo tanto lo tengo que considerar en relación con todo el rito anterior, no por sí solo. ¿Se entiende? No se puede identificar el rito romano con ese misal. Y quien lo haga está cometiendo un error manifiesto. Hay otros casos de la transformación litúrgica que se opera después del Concilio Vaticano II que son más graves todavía, como el del oficio divino. Porque ahí, del oficio divino del rito romano, en la llamada liturgia de las horas, queda poco. Ahí ya, en el misal también se puede plantear si es otro rito o es una modalidad, una forma del rito romano. ¿Está claro? Pero se puede defender con solidez la opinión de que es una forma del rito romano siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. No simpliciter, diría el escolástico, sino secundum quid. O sea, bajo cierto respecto es rito romano. Fíjense que un problema capital de ese bajo cierto respecto, ya lo he planteado en este curso, es el tema de la plegaria eucarística.
El rito romano ha sido desde su constitución un rito de plegaria eucarística única y con prefacio variable. Si usted, en lugar de una única plegaria eucarística, pone 4, después añade una quinta, y después las conferencias episcopales añaden una sexta, una séptima y una octava, que no tiene forma típica latina. ¿Dónde está el rito romano ahí? Porque eso es un rasgo constitutivo del rito. Sería como si en el rito bizantino usted dice, no uso la plegaria de San Juan Crisóstomo, sino una que compuso antes de ayer el liturgista tal. ¿Deja de ser rito bizantino o no? Es otro rito. ¿En qué medida se puede crear otro rito? Es otro problema. ¿Está claro eso? Bien. Que la liturgia en su dinámica tradicional tiene una dimensión de creación, de producción de cosas nuevas, eso también es evidente, ojo. No se puede entender que la liturgia es siempre transmisión de algo establecido desde el comienzo, sino... Porque cuando empezamos a hacer cortes, acá se hizo este cambio, no aparece nunca la liturgia, ¿se entiende? Porque el dinamismo de creación de gestos, de fórmulas, de plegarias, es constante. El tema es que todas sean conformes y homogéneas ¿con qué? Con la norma fundamental que es la fe de la Iglesia. Ese es el problema más importante de todos. ¿Está claro? Ese es el problema de base. Pero que además respeten la identidad del rito, porque si no, no se puede decir que es una forma o una modalidad o una variante de ese rito. Usted tiene que respetar la identidad del rito. Bueno, ahora vamos a... De esto nos olvidamos. Esto es ¿cómo diría? Una reflexión acerca de un problema que toca lateralmente al tema que estamos desarrollando, pero que es indisociable de cualquier exposición que uno haga de ese tema. Y además estoy justificando por qué, para exponer la misa del rito romano, no tomo sin más el misal de 1969. ¿Está claro? Ahora vamos a los ritos del ofertorio. Ahora sí, vamos a la hojita nueva. La hojita nueva. ¿Qué son los ritos del ofertorio? ¿Dónde tenemos los ritos del ofertorio? Lo primero que corresponde es ubicarlos en el todo de la misa, ¿no? Y eso es fácil, porque el centro de la misa, hemos dicho, es el canon, ¿no? El canon romano, la plegaria eucarística, es el centro de la misa. Y hay, dijimos, dos partes de la misa que rodean, la una precediendo, la otra siguiendo, al canon romano. ¿Cuáles son esas partes? La que precede directamente al canon es esta que tenemos que considerar hoy, el ofertorio, los ritos de ofertorio. Y la que sigue directamente al canon, ¿cuál es? La de los ritos de comunión. ¿Sí? Esas son las dos partes que están adheridas profundamente. La adheridas es una palabra fea, mala. Están dinámicamente ligadas de una manera próxima, inmediata al canon, ¿no? Una lo prepara, y lo prepara de modo inmediato. La otra lo continúa de modo inmediato también, ¿sí? Después tenemos los sectores de la misa que son preparación más remota y conclusión, ¿verdad? Fuera de este corazón de la misa que diseñarían estas tres partes. El núcleo fundamental, que es el canon, que tiene a su vez por centro la consagración, y estas dos partes, la que precede inmediatamente al canon, es decir, el ofertorio, los ritos de ofertorio, de ofrenda, y la que sigue, que son los ritos de comunión. Bien. ¿Cuál es la significación del ofertorio?
Este es un tema teológico muy profundo, porque, como vamos a ver, lo que se hace principalmente en el ofertorio, ¿qué es? ¿En qué consiste la acción del ofertorio? En hacer llegar al altar el pan y el vino, primero que nada. O sea, la materia de la Eucaristía. El pan y el vino. Se los hace llegar, se los entrega como dones ante el altar. ¿Qué otra cosa se hace? Se los ofrece. ¿Y se los ofrece para qué? Precisamente para que sirvan de materia al sacrificio del altar. ¿Se advierte? Se los inciensa. Ahí voy, si ustedes me van siguiendo con el esquema, ¿no? Se los entrega, se los ofrece, se los incienda y finalmente se los encomienda una vez incensados. Si uno sigue el esquema del ritual completo del ofertorio, como se fue elaborando a lo largo de los siglos, tiene estas 4 acciones. ¿Se advierte? Se los hace llegar, se los entrega. ¿Se los entrega para qué? Esa entrega es una suerte de principio de oblación. ¿Por qué? Porque se los saca del uso corriente. Son pan y vino, ¿no? ¿Está claro? Son productos que los hombres realizamos para la vida corriente. El pan y el vino. El pan que nos sustenta, el vino que alegra el corazón del hombre, como dice el Salmo 103. ¿Está claro? ¿Que son dones de quién, según ese salmo? Y dones de Dios para los hombres, ¿o no? La perspectiva bíblica es que son... La perspectiva bíblica no hace hincapié en que sean producto del ser humano, ¿eh? Hace hincapié en que son un regalo de Dios para los hombres. ¿Sí? Cuando nos alimentamos, cuando sustentamos nuestra vida, ¿quién es el que abre la mano y sacia a todo viviente? El Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Se ve o no? O sea que esos dones que recibimos de Él, se los damos a Él. Pero se los damos a Él ahora como se daban en el Antiguo Testamento, como si eso fuera el sacrificio, desprendernos de eso y dedicarlo al uso sacro, para reconocer la soberanía del Dios que es fuente de todo bien. Eso es el culto del Antiguo Testamento, ¿se entiende? Y es también lo que pasa en los cultos de la religión natural, fuera de la revelación bíblica. Lo propio del ofertorio de la misa es que esos dones de Dios se los devolvemos a Él para que se transformen en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se advierte esto o no? De ahí viene el vínculo esencial con el canon, ¿no? De los ritos del ofertorio. Pensado esto desde su significación. Lo que se separa allí del uso corriente no es para ofrecérselo a Dios sin más como una ofrenda. Y ahí se termina el acto. Como los panes de la proposición en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? O lo que se llama la minjá en el Antiguo Testamento, que es la ofrenda del pan que acompaña ciertos ritos sacrificiales. Para eso hay que ir al Levítico, a los libros de la Torá inicial para recordar qué es la minjá. No me voy a detener en eso. Pero sí, ahí es claro que el sacrificio consiste en ofrecer a Dios un pan. ¿Se entiende? ¿El sacrificio que es la misa consiste en eso? Ciertamente que no,
porque la víctima del sacrificio, como hemos dicho desde el comienzo de este curso, es Jesucristo el Señor, ¿o no? Y la misa es sacrificio en unidad con el único sacrificio de la nueva y eterna alianza, que es el sacrificio de Jesucristo, realizado en la cena, en la cruz y en la resurrección. O sea, en el misterio pascual de Jesucristo el Señor, que se actualiza en la misa. La epístola de los Hebreos insiste enfáticamente al hacer el paralelo entre la antigua alianza y la alianza nueva y eterna, que la alianza nueva y eterna tiene un único sacrificio y una única oblación, que es la que Jesucristo ha realizado de sí mismo. ¿Está claro esto o no? Si uno quiere entender la significación del ofertorio, y lo mismo la significación de la misa como sacrificio, tiene que partir de allí para entender cómo en el sacrificio que Cristo realizó en el tiempo de su primera venida está contenido todo el sacrificio que la Iglesia ha de ofrecer por Él, con Él y en Él. ¿Está claro? Y que ese sacrificio, lejos de ser algo que compita con el sacrificio de Cristo, como piensa el protestantismo torpemente desde sus orígenes, es la continuidad plena, es la actualización de la fecundidad inagotable del sacrificio de la cruz, hasta que el Señor vuelva. Entender rectamente el ofertorio es parte de esta recta inteligencia de la misa como sacrificio. ¿Está claro? Porque en el ofertorio, ¿qué es lo que hacemos? Acercamos al altar esos dones del pan y del vino. El sacerdote los recibe, los ofrece sobre el altar. Hay un gesto que en el rito romano va entrando muy paulatina y parcamente hasta que se asienta y es de una belleza extraordinaria, y existen todos los otros ritos antiguos, que es el de la incensación de los dones. Una vez que están ofrecidos, ¿qué se hace? Se los inciensa. ¿Está claro? Claro, eso solamente en la modalidad solemne. Ahí ven las aclaraciones que tengo que hacer y que requieren lo que expuse en la clase anterior, ¿no? Si la misa no es solemne, ese rito no aparece, ¿no? Pero el rito del incienso es un rito que, además de implicar una ofrenda del propio incienso, ¿no? Ahora ya lo vamos a ver eso enseguida, es el signo de la elevación de esos dones al plano del misterio. Porque el pueblo los presenta, el sacerdote los ofrece, ¿para qué? Para la consagración. Y eso es lo que el rito de la incensación expresa, manifiesta con claridad, ¿no? Para que esos dones sean elevados y se conviertan en el auténtico sacrificio de la nueva y eterna alianza, porque se convierten, por obra de la omnipotencia divina, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Este sentido del ofertorio es lo que da origen a los ritos del ofertorio paulatinamente. Los que han estudiado este tema en los padres de la Iglesia dicen que el primero que expresa claramente la significación ofertorial del pan y del vino, que se presentan para ser consagrados, es San Ireneo de León, siglo II. ¿Está claro? Libro cuarto, Adversus Hereses, capítulo 18 y capítulo 31. ¿Sí? Está en el volumen 7 de la Patrología Griega de Migne. Adversus Hereses, y tiene ediciones posteriores críticas, como la de Surgetien también, que se puede consultar. ¿Sí? San Ireneo de León. El padre Ruta en el libro Hace de esto en memoria mía cita un parrafito de lo que dice San Ireneo que voy a leer.
es menester ofrendar a Dios y mostrarnos siempre y en todo lugar llenos de reconocimiento, de acción de gracias hacia nuestro Creador, ofreciéndole las primicias de lo que ha sido creado por Él. Con esas primicias de lo que ha sido creado por Él se refiere al pan y al vino. ¿Cómo es que son primicias de lo que ha sido creado por Él? ¿Cómo el pan y el vino son primicias de lo que ha sido creado por Él? Bueno, esto remite al significado bíblico de las primicias, ¿no? Las primicias son lo primero de la cosecha que se le ofrece a Dios para reconocer que Él es el dador de todos esos bienes, ¿no? Las primicias de la obra de la creación. Pero hay un sentido más profundo en el caso del pan y del vino. ¿Por qué? Hay un texto de Pablo que dice que Jesucristo es el primogénito en todo, ¿no? Primero de entre los muertos, el primero de los resucitados. Primero, ¿cómo es el primero de los muertos? No se murió nadie antes. Es el primero en el sentido de la jerarquía, ¿no? Y es el primero en la creación restaurada y renovada por su Pascua. ¿Se entiende o no? Que es la plenitud de la creación querida por Dios desde el principio. Es el primero. Y así tiene la primacía en todo, dice Pablo. El pan y el vino son primicias ahora en otro sentido, porque al ser la materia que Jesucristo el Señor eligió y estableció, instituyó para hacerse presente en su iglesia hasta que vuelva, por el misterio de la transubstanciación, fundando así el sacrificio sacramental de la nueva y eterna alianza, que es la misa. Son de entre todas las realidades de la creación material, realidades privilegiadas, ¿o no? Acá de nuevo hay una primacía jerárquica del pan y del vino, porque son criaturas que Dios ha elegido para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Se advierte esto o no? De aquí hay costumbres del pueblo cristiano que reflejan este misterio que teológicamente cuesta a lo mejor entender, ¿no? No es una cosa fácil. Pero hay costumbres sencillas del pueblo cristiano, del pueblo fiel, como la de tratar siempre con respeto el pan. No tirar el pan incluso sin haberle dado un besito antes, ¿no? Esas costumbres populares que reflejan el sentido de la sacralidad de ese don, no porque sea el sustento de la vida material, que en ese sentido también es sagrado, porque la vida es don de Dios y por lo tanto lo que sustenta la vida material también es un don sagrado, ¿no? Sino porque más allá de eso, por encima de eso, elevando a eso de una manera inaudita, Dios ha querido que sea la materia de la consagración. Y de ahí deriva una sacralidad suprema, sobrenatural, trascendente, del pan y del vino. Ahora voy a leer, para empezar con el tema de los ritos, el comienzo del artículo primero que dedica al comienzo del sacrificio u oblación. Un autor que ya cité anteriormente, que es el padre Lebrun, del oratorio francés, que escribe una obra titulada Explicación literal, histórica y dogmática de las plegarias y de las ceremonias de la Santa Misa. ¿Sí? Se publicó a principios del siglo XVIII. La edición original es de principios del siglo XVIII. Y dice así:
El término oblación tiene diversos significados. Se toma aquí para significar la parte de la misa que encierra las plegarias y las ceremonias que se han hecho para ofrecer la materia del sacrificio hasta el comienzo del canon. ¿Sí? Acá muestra claramente la conexión que tiene con el canon, porque desemboca dinámica y vitalmente en el canon esto, ¿no? Fíjense que si presentásemos la ofrenda del pan y del vino sin desembocar en el canon, estaríamos haciendo una acción cultural veterotestamentaria. ¿Se advierte? Es el comienzo de la misa de los fieles, dice más adelante. Es así, ¿no? Eso lo vuelvo al esquema general de la misa que hemos visto, ¿no? La misa de los catecúmenos termina después de las lecturas, ¿no? Y todo lo que sigue a las lecturas, después de lo cual se hacía la despedida de los catecúmenos y de los que no fuesen fieles cristianos, ¿no? Se les pedía que saliesen del templo, podía empezar que esta acción, la acción que es propia solo de los fieles. Ahora bien, no voy a seguir leyendo porque si no... Insiste en que una vez que ha comenzado la oración no deben estar presentes sino los que conservan la gracia del bautismo, pero yo quería leer una cosita más que coincide exactamente con lo que dice, por otra parte, liturgistas más recientes del siglo XX, y es que los ritos del ofertorio fueron desarrollándose paulatinamente. No se desarrollaron de una vez al comienzo en la Iglesia apostólica, digamos así, ¿no? Señala Lebrun, y lo mismo señala, por ejemplo, Jungmann en Misarum Solemnia, que San Justino dice muy escuetamente que se entregan al sacerdote el pan y el vino. Listo. Ya está. Se entregan al sacerdote el pan y el vino con el agua. Eso sería el ofertorio. Se acabó. ¿Está claro? Bien. Es un resumen clarísimo. Se entregan al sacerdote el pan y el vino con el agua, ¿no? Ya está. Y en resumen es eso, es así. Es el acto fundamental, ¿no? Pero en torno a eso la Iglesia, al profundizar la significación que ya está claramente iniciada en San Ireneo, que es un poquito después nada más que San Justino, ¿no? ¿Está claro? Al profundizar la contemplación de ese gesto, va a empezar a desarrollarlo ritualmente. Acá se ve lo que significa el rito, ¿no? A expresar con gestos, con fórmulas de oración, con actitudes corporales, con acciones, la inmensa dignidad de esa acción, de entregar el pan y el vino al sacerdote para la consagración, nada menos. ¿Se entiende? ¿Es una acción que merece ser destacada con algún gesto ritual? Sí. Y pareciera que sí, ¿no? Bien. Todos los historiadores del rito romano, Mabillon en el siglo XVII, Lebrun en el siglo XVIII, Jungmann en el siglo XX, coinciden en afirmar lo siguiente, y lo afirman porque esta afirmación se funda en los documentos del rito, Ordines Romani incluidos, que son los que describen la ritualidad de la misa romana. El Ordo Romanus I, que es el más antiguo de todos, lo describe como era la misa en Roma para el siglo VII-VIII, que refleja exactamente todo lo que es el rito romano antiguo, ¿está claro? Antes de que empiece a transformarse bajo el influjo del rito gálico, del rito hispánico, etcétera, que va a asimilar muchos elementos de esos otros ritos, en los siglos que siguen, 9, 10, 11, 12. Según todos estos historiadores que coinciden entre sí
porque, insisto, se basan en la documentación que existe. Acá es cuando la historia pisa en suelo firme, ¿se entiende? ¿Y el suelo firme cuál es? El ofertorio en la tradición de la misa romana consta de dos elementos esenciales en el rito antiguo. El primero es la acción de presentar los dones ante el altar, acompañado en la antigüedad de lo que se llama la procesión de ofrenda de los dones. ¿Está claro? Hay una procesión de ofrenda de la que participan diversas personas. Después hay los fieles participan de esa procesión llevando su ofrenda ante el altar. Hasta tal punto es esto así que hay textos de la época patrística que acusan como una falta grave el no participar los fieles de la ofrenda que se hace del pan y del vino, ¿no? No llevar su parte de pan y vino para el altar. ¿Está claro? Se acercan los dones al altar con una procesión. Los reciben diversos ministros. En la misa papal la complicación es enorme, no me voy a tener la descripción de eso, porque cada ministro, el archidiácono, los otros diáconos, el subdiácono, el acólito de tal tipo, cada uno tiene su función, ¿sí? Recibe una cosa, la lleva a un lugar, la deposita en tal lugar, se la lleva al otro ministro, ¿sí? Hay uno que la recibe, se la alcanza al otro, bien. Las van poniendo en distintos lugares. Bien. En definitiva, hay que dársela ¿a quién? Al sacerdote que va a oficiar, en este caso al Papa, ¿no? Como si es la misa papal, o al obispo, como es en otros órdenes romanos. Bien. Se la lleva al Papa. Las acciones son complejas, insisto, porque las ofrendas fíjese, hay que acercar el pan, ¿no? Y depositarlo en cierto lugar, con cierto continente. Ahí es donde interviene lo que se llama la patena, ¿no? Que era una bandeja grande donde se ponía la ofrenda del pan, ¿sí? Y después hay otros recipientes para contener el pan que no se va a consagrar, pero que sí se va a bendecir aparte para que sea usado como pan. O se va a distribuir para que sea usado como pan. Hay que llevar el vino. Y cada ampolla de vino hay que volcarla en un cáliz y a su vez eso puede llevarse todo a un gran cáliz, que es el que va a ir sobre el altar. Pero además hay que mezclarla con el agua. Cuando se hace la mezcla con el agua, eso va variando enormemente y en la tradición del rito romano es complejo el asunto, no me voy a meter en eso tampoco porque según la época y según la zona, el poner agua, mezclando el agua con el vino, lo hacen distintos ministros y en distinto momento, ¿está claro? Bien. ¿Qué se hace? Todo esto acontece en silencio. Es una procesión larga, es un rito gestual prolongado. Se lo acompaña con el canto. ¿Está claro? Y ahí viene el origen de lo que se llama la antífona de ofertorio. ¿Qué es lo que se canta? Algún salmo que tenga que ver con el tema de ofrecer o que tenga que ver simplemente con el tema propio de esa misa. ¿Se entiende? Lo que se celebra en esa misa en particular. Al comienzo ese salmo se canta antifonalmente, de donde va a venir el nombre de antífona para el versículo que se conserva. ¿Sí? Antifonalmente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se cantan los salmos en el oficio divino del rito romano? Hay una antífona
que ordinariamente es un versículo del mismo salmo, o puede ser un texto asociado con la fiesta tomado de otro salmo o de otro texto de la Sagrada Escritura. Se canta la antífona primero, después los versículos del salmo corrido, ¿sí? En coro, alternando los coros, y al final se repite la antífona. Ese es el canto típicamente antifonal. ¿Se entiende? Eso se conserva por ejemplo, en el rito romano que refleja el misal de 1570, así se canta antifonalmente, de un esquema reducido, el introito, la antífona de entrada. Se dice la antífona, se canta un versículo, se canta el Gloria y se vuelve a la antífona. ¿Está claro? En cambio, la del ofertorio va a conservar solamente la antífona. La antífona de ofertorio. En siglos posteriores, en lugar de cantarse antifonalmente, se va a cantar responsorialmente. El canto responsorial es distinto del antifonal porque se dice un versículo o dos versículos y se canta como estribillo cierta parte del salmo. ¿Se entiende? Ese es el canto responsorial, que no es el antifonal. ¿Sí? Pero lo originario del canto de ofertorio es el canto antifonal, según parece. ¿Está claro? Bien. Después de esta procesión, después de acomodar los dones, ¿qué es lo que sucede? El sacerdote solo reza la oración sobre las oblaciones. Superoblata se llama, Horacio Superoblata. Esa oración no tiene introducción. Sí, señor, porque antes de que empiece la procesión, aparentemente, esto también es un problema, hay un diálogo introductorio. Vayan al esquema, miren. Hay un marco de los ritos ofertoriales que es el marco antiguo del rito romano. Primero hay un diálogo introductorio. ¿Cuál es? Dominus vobiscum et cum spiritu tuo oremus. ¿Sí? ¿Está claro? Después de eso, ¿qué sigue ordinariamente en el ritmo del rito romano? Si el sacerdote dice, volviéndose al pueblo, Dominus vobiscum, se le contesta cum spiritu tuo, et cum spiritu tuo. Y él dice, oremus, ¿qué sigue? Y una oración que él pronuncia, o que canta en la misa solemne, o cantada, ¿no? Pasa así en la colecta, pasa así en la poscomunión, pero en el caso del ofertorio no pasa exactamente así. ¿Por qué? Porque entre este diálogo introductorio y la oración que se llama Superoblata, Horacio Superoblata, que luego, a partir del siglo VIII ya, no muy luego, no se crea que una cosa nueva, a partir de se va a llamar secreta, que es como se la llama en el rito gálico, ¿sí? Dice la oración. Pero entre el diálogo y la oración, el diálogo introduce la oración, está claro, ese diálogo ¿para qué está? Hay liturgistas que dicen, bueno, el diálogo es una invitación a la oración que el sacerdote, una vez que ha recibido los dones, viene la procesión que se intercala, ¿no? Porque antes de hacer la oración sobre las oblatas, tiene que presentar la oblata en el altar, ¿o no? Tiene que recibir esos dones y ponerlos sobre el altar. Si no, como reza la oración superoblata. Pero además de eso, el sacerdote, mientras pasa toda la procesión, hace su oración en silencio en el altar. En los antiguos sacramentarios no existe oración alguna formulada explícitamente para eso, o sea, son oraciones de tipo privado, como se llaman, ¿no? Que haría el sacerdote en silencio en el altar mientras acontece toda la procesión. El sacerdote acá, en la misa papal, es el Papa, ¿no? Bien.
El marco entonces en que hay que contener todo el ritual del ofertorio es el diálogo introductorio y la oración que se llama sobre las ofrendas, o oratio super oblata o secreta. ¿Se ve? Entre una cosa y la otra se va a ir desarrollando la ritualidad. Primera cosa que se desarrolla, lo que está en primer lugar, la entrega de los dones, ¿está claro? Que tiene una trayectoria histórica muy larga, ¿sí? Empieza a decaer para el siglo X más o menos, en que ya no se hace la procesión participando el pueblo, ¿no?, para entregar los dones. Pero siempre queda algún resto de eso y se allegan otras cosas, se allegan otros dones. En este momento la prescripción antigua es que solamente se puede presentar pan y vino, ninguna otra cosa. ¿Está claro? Nada más. Se trata de la procesión de ofertorio y por lo tanto lo único que se puede allegar al altar son el pan y el vino para la consagración, ninguna otra cosa, y existen diversos preceptos de concilios regionales en Occidente que rechazan que se presenten otras ofrendas, ¿se entiende? Si hay otras cosas que ofrecer, se las ofrece en otro momento, antes o después, pero no en este momento. Acá el pan y el vino. Progresivamente se va convirtiendo en una traslación de los dones que ciertos ministros han preparado en una mesa al costado, la credencia o en otro, para llegárselos al sacerdote. ¿Se entiende? Entonces la procesión se ha reducido a una procesión dentro del presbiterio entre los ministros. Bien, eso es lo que va pasando progresivamente. Y la procesión, por eso dije, hay elementos en el misal de 1969, un elemento claro de restauración, ¿cuál es? Si usted va a las rúbricas, dice, los dones del pan y vino los pueden presentar los fieles mediante una procesión. Listo. ¿Está claro? Si presentan otras cosas, ¿cómo hacen? Otra cosa normalmente, eso insisto, eso ya no sería restauración, eso ya sería innovación, ¿ves? Porque eso ya no sería según... ¿Es restauración? Lo otro sí, porque retoma un rito que es muy expresivo de un aspecto fundamental del ofertorio en la tradición del rito romano, que es que los fieles están llamados a presentar estos dones, entregarlos, porque estos dones vienen de la vida cotidiana, exactamente, de la vida en la que el mundo ha salido de su postración, digamos, antes de la venida de Cristo, y ha sido rescatado de allí por la gracia de Cristo. ¿Está claro? Y ahora todas las cosas del mundo son para Él, para que por Él, con Él y en Él den gloria al Padre. O sea, expresa un ritmo que hace a la vida cristiana entera eso. La oración, la procesión de los dones, de las ofrendas, existen múltiples gestos, no me voy a detener en esto, pero si ustedes van a Jungmann o van a Lebrun, encontrarán múltiples datos de cómo esa procesión de ofrendas se va transformando a lo largo de los siglos, deja restos, se sigue realizando en ciertos lugares y no en otros, ¿no? Siempre dentro de la tradición del rito romano. Bien. Pero va acompañada del cántico ofertorial, que es el ofertorio. Este canto también va a sufrir su transformación, porque de ser el canto de un salmo con una antífona que se dice al inicio y se repite al final, en la medida en que la procesión es larga y dura un cierto tiempo, con un solo versículo no se cubre el tiempo de la procesión, ¿se entiende? Se va cantando el salmo que se abre y se cierra con la antífona. A medida que la procesión no se va siendo sustituida simplemente por una traslación de las ofrendas de los ministros al celebrante, la antífona se va reduciendo en extensión, pero se va complicando en canto. Es decir, queda solamente el versículo antifonal, ¿no?, lo que es la antífona que se dice al principio y al final, pero se expande el canto gregoriano, se hace melismático, complejo, y lo canta el coro, obviamente, porque eso, ¿quién lo puede cantar? Alguien que lo haya preparado previamente y muy bien, ¿no? Es un canto complejo. No es un canto llano como el del ordinario, digamos, ¿no? Es decir, el canto gregoriano del ordinario, el ordinario se refiere a las cosas que están en toda misa, ¿no?
es un canto llano, sencillo, del que puede participar fácilmente la comunidad entera, ¿no? En cambio, las antífonas son difíciles de cantar y son propias del coro. Esto es la entrega de los dones. La entrega tiene una significación profunda, insisto, y es el primer gesto. Hay que allegar los dones al lugar sagrado, al lugar del sacrificio, de la misa, al presbiterio y al altar. Aquí aparece toda la complejidad también de los elementos que se usan, los vasos sagrados, los recipientes sagrados, ¿no? Como el cáliz, la patena, ¿eh? Van variando de forma también a lo largo de los siglos, de tamaño. Las patenas antiguas son grandes bandejas, donde se ponen un pan de magnitud, 2 panes, 3 panes y varios otros que lo rodean, ¿no? Después se va achicando para contener solamente la hostia que se va a consagrar. Lo mismo pasa con el cáliz. El cáliz al principio es grande, ¿no? Después se va achicando. Ahí también hay que tener en cuenta la transformación de la disciplina de cómo se da la comunión a los fieles, de la cantidad de fieles que comulgan en cada misa, que se va haciendo cada vez menor a lo largo de los siglos. Todo eso son cosas. Después los paños sagrados también van variando de forma y de uso, ¿no? El corporal, por ejemplo, era un corporal muy extenso y que se usaba el mismo corporal para cubrir el cáliz, es decir, hacía las veces de la palia. En el rito cartujano se conservó siempre eso, que es una variante del rito romano, ¿no? Bueno, no sé si se lo imagina, pero el corporal es simplemente una tela cuadrangular, ¿no? Sobre la cual se va a depositar el pan y el vino para la consagración, ¿no? Se llama corporal porque así va a estar sobre ese paño va a estar el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero en el rito romano más antiguo el corporal era un lienzo largo que llegaba hasta los extremos del altar, ¿sí? Y una vez que se había hecho la mezcla del vino con el agua y se ponía el cáliz sobre el altar, servía para cubrir el altar. Lo mismo que ahora se hace con ese cuadrado de cartón que se llama palia, ¿sí? ¿Está claro? Se cubría con el corporal. Todas esas cosas van variando, se van adaptando, se van a veces refinando para hacer más estilizado el gesto, más preciso, más nítido como signo litúrgico. Bien. Después viene el ofrecimiento de los dones. Ofrecimiento de los dones. Ahora, esta es la oblación propiamente dicha, ¿no? La oblación propiamente dicha. Las fórmulas que se han usado para esto son muchísimas, variadas. El esquema que recoge el misal de 1570, que es el que está descrito acá, es un esquema entre otros muchos. Yo hice alusión recién al misal cartujano. El misal cartujano de todas estas oraciones, la única que pone es el in spiritu militatis, o sea, la que está como D ahí. ¿Ven? ¿Está claro? El misal cartujano no es más que una variante del misal romano que procede de la diócesis de Grenoble. Recuerden que la cartuja la funda San Bruno a fines del siglo XI, año 1084, en un terreno que le cede el arzobispo Hugo de Grenoble. ¿Sí? El rito que se usaba en Grenoble era el rito romano con peculiaridades de la zona, muy semejante al rito de Lyon. ¿Está claro? Que el misal de Lyon es uno de los que se va a conservar también junto con el de 1570 en uso, porque tenía ya más de 200 años de probado uso. Y el de los cartujos lo mismo. Y son parecidos, no son idénticos, ¿eh? Se parecen en muchos rasgos. Bien. De estas oraciones voy a recordar el esquema simplemente. ¿Qué hacen la A y la B? La C, perdón. La A y la C son el ofrecimiento del pan y del vino. ¿Estamos?
se hace el ofrecimiento del pan, con la oración suscipe Sancte, que empieza suscipe Sancte Pater, recibe Padre Santo, y el ofrecimiento del vino, con la que se inicia oferimus tibi Domine, te ofrecemos a ti, Señor. Entre estas dos oraciones hay otra, que es la que se hace al momento de mezclar el agua al vino, ¿sí? O sea, de poner agua en el cáliz junto con el vino. Se pone el vino en el cáliz y se le agrega un poquito de agua, ¿no? Un poquito. Siempre todas las normas a este respecto. Ahí surgen normas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vino, cuánta agua hay que poner? Bueno. No se trata de una proporción matemática exacta, pero sí de agregar un poquito de agua solamente. ¿Y por qué se agrega el agua? Eso también, ahí viene el significado del agregar el agua, ¿no? Hay un fundamento primario que es el de tradición. En la época de nuestro Señor Jesucristo, el vino no se tomaba sino mezclado con agua. Así que es una reiteración del gesto ritual, ¿sí? En cualquier cena ritual del pueblo de Israel, el vino se mezclaba con agua. Eso es lo que hizo el Señor. De manera tal que el primer fundamento es ese. ¿Se entiende? Después vienen profundizaciones teológicas que tratan de asociar ese fundamento, que es histórico, ¿no? Pero histórico sagrado, ¿no? No es histórico meramente humano. A ese fundamento se añaden otras significaciones, que son básicamente dos. La primera hace pie en ¿qué? En que del costado de Cristo abierto en la cruz manó sangre y agua. ¿Está claro? Y segundo, es un fundamento bíblico, que tiene a su vez su sentido teológico. Y segundo, que en la sangre y el agua se significa la unidad de Cristo y de la Iglesia y la unidad de la divinidad con la humanidad en Cristo. Estos dos significados se repiten a lo largo de los siglos en los que explican la significación de los ritos de la misa, ¿no? Cuando agregamos agua al vino estamos significando la unidad de las dos naturalezas de Jesucristo, la divina y la humana, o estamos significando la unidad de Cristo y su Iglesia, la Iglesia significada por el agua del bautismo y Cristo significado por su sangre, ¿no? Por la cual nos ha redimido. Todas esas son significaciones posibles desde el punto de vista teológico que muestran cómo un simple gesto que tiene un arraigo histórico sacro, contemplado a la luz de la revelación, adquiere una significación más profunda. ¿Se entiende? Bien. Y ahí se hace otra oración específica mientras se está haciendo eso, mientras se está haciendo la mezcla del agua al vino. Tiene que ser siempre una proporción pequeña que no desnaturalice el carácter de vino de lo que se contiene en la copa, ¿sí? Habitamos que el vino en buena parte ya es agua, ¿no? ¿Está claro? El ofrecer el pan y el vino sería lo primero que pasa en esta oblación. Va seguido de dos cosas. Hay otras dos oraciones. Una en la que se encomienda al oficiante. Disculpen, en el misal de 1969 estas oraciones han sido sustituidas por otras que tienen otra estructura eucológica. Ahí, en lugar de ser una restauración, como dije, para la procesión, es una clara innovación, porque se trata de oraciones de otro estilo que son de bendición a Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso y Eterno por este pan que te ofrecemos, ¿sí?
Él será el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bendito sea el Señor por este vino que te ofrecemos. Él será la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero son bendiciones ascendentes, ¿se entiende? Lo que se llama una verajá en la tradición israelítica, una bendición a Dios por el don. Mientras que estas oraciones son oraciones que dicen lo siguiente. La del ofrecimiento del pan dice así: recibe, Padre Santo, en traducción, recibe, Padre Santo, Dios eterno y omnipotente, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, así como por todos los circunstantes, los que están aquí presentes, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin de que para mí y para ellos redunde en salvación y vida eterna. Amén. Y la del vino dice: te ofrecemos a ti, Señor, el cáliz de salvación, implorando tu clemencia para que suba con suave fragancia hasta tu divina majestad para nuestra salvación y la de todo el mundo. Amén. En estas oraciones la idea central no es bendecir a Dios, sino pedir su aceptación de lo que se ofrece, ¿no? La primera, ¿cómo empieza? Suscipe sancte pater, recibe, Santo Padre, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, esta hostia inmaculada. Y la otra, te ofrecemos el cáliz de salvación, o te ofrecemos al cáliz de implorando tu clemencia, tu clemencia. Son oraciones que están profundamente imbuidas de algo que está en toda la Sagrada Escritura. A la hora de ofrecer toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Jesús el Señor, en el Sermón de la Montaña, ¿qué dice? Si estás por ofrecer el sacrificio y te acuerdas que has hecho algo contra tu hermano, ve primero a pedirle perdón, ¿no? Es decir, el que ofrece el sacrificio tiene que ofrecerlo en espíritu de humildad, ¿o no? Y de reconocimiento de su propia deficiencia. Porque el sacrificio que ofrece es un sacrificio que no es aceptable porque lo ofrece él como ser humano. Advirtamos que el sacrificio que va a ofrecer en definitiva no es el del pan y del vino, ¿no? Sino el del cuerpo y de la sangre de Cristo el Señor. Pero para que presente el pan y el vino para ese sacrificio, que es para que se haga salvación nuestra, ¿no? Que lo dicen las dos oraciones, y vida eterna. Ese pan y vino, ¿cómo son instrumentos de salvación y de vida eterna? Solamente en la medida en que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso, las oraciones del bendito sea Señor, Padre, bendito sea, lo expresan de modo explícito. Esto está implícito. ¿Por qué? Porque al ofrecer el pan y el vino, estamos presentando la materia de lo que será el sacrificio. ¿Está claro? No el sacrificio mismo. Es claro esto, ¿no? De entrada lo dije y creo que es fácil de entender. Pero lo que sí destacan estas oraciones es el espíritu de humildad con que se hace la presentación, ¿no? El espíritu de profunda conciencia de indignidad que el hombre, el sacerdote mismo, tiene como hombre ante Dios. ¿Se advierte esto o no? Bien. Pero esto tiene que ver también con cosas que dicen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios, lo dicen ya en el libro de Oseas. Oseas, como profeta, dice de parte de Dios: no quiero holocausto, sino misericordia.
¿Eso quiere decir que Dios no quiere las ofrendas? No, no, no. Lo que quiere decir es que la ofrenda de un don por sí solo, si está separada esa ofrenda de la recepción de la misericordia de Dios, es inaceptable para Dios. ¿Está claro esto? Es el don de la misericordia divina lo que a nosotros, o mejor dicho, a ver, es la recepción del don de la misericordia de Dios lo que nos hace capaces de ofrecerle algo a Dios. ¿Sí? Es la recepción primero de su don lo que nos hace capaces de devolvérselo. ¿Se advierte esto? Bien. Las oraciones pueden enfatizar más un aspecto, más el otro, siempre y cuando sean conformes a la fe de la Iglesia, son oraciones de oblación enteramente respetables. ¿Está claro? Ahora, después viene la encomienda que hace el oficiante de ¿qué? Del pan y del vino, no ya, sino de sí mismo y de los asistentes. Este es otro aspecto esencial del ofertorio, porque ese pan y ese vino se van a transformar en el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que por la recepción de ese cuerpo y esa sangre nosotros nos transformemos en miembros plenamente vivos de Cristo, ¿o no? Entonces nos presentamos nosotros también junto con el pan y con el vino. Por supuesto que sí. Este es otro aspecto fundamental del misterio del ofertorio, ¿no? Y eso lo expresa la oración que se conserva en el misal de 1969, no exactamente redactada igual, pero es la misma, que es in spiritu militatis, ¿no? Recíbenos, Señor, en el espíritu de humildad y corazón contrito. Así el sacrificio que hoy te ofrecemos llegue a tu presencia, Dios, Señor nuestro, de modo que te sea grato. En latín dice, in spiritu militatis et in animo contrito suspiciamur a te domine. El suspicia que había dicho del pan, suscipe sancte pater, suscipe sancte pater omnipotens eterne Deus, esta hostia inmaculada, recibe, ¿no? Susciper en latín es recibir, aceptar. Acepta este pan, ¿no? Y ahora dice que seamos recibidos, que seamos aceptados. Suscipiamur a te, Domine. ¿Está claro? Que seamos recibidos por ti, Señor. ¿Está claro esto? Ahora ya no se trata solamente del pan y del vino, sino que nos acepte a nosotros. Está en plural, fíjese, suscipiamur, seamos aceptados. Y que esta aceptación se encomienda a sí mismo y a los asistentes para que Dios lo acepte, lo reciba, de manera que el sacrificio que vamos a ofrecer sea agradable en tu presencia. ¿Está claro? Y por último viene una fórmula con carácter de bendición, de invocación al Espíritu Santo para que bendiga los dones que se han ofrecido, que es Veni sanctificator omnipotens eterne Deus et benedic hoc sacrificium tuo sancto nomini preparatum. O sea, ven, santificador omnipotente y eterno Dios, y bendice este sacrificio preparado para tu santo nombre. El sacrificio, fíjese, acá se llama sacrificio preparado ¿a qué? Al pan y al vino. Son sacrificios porque son la materia del sacrificio. ¿Está claro? Eso es lo que hay que entender. Son sacrificios porque son ofrecidos, porque son dones presentados ante Dios y consagrados a Él. Pero no son el sacrificio que se va a ofrecer, son la materia del sacrificio. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿no? Y se pide que a Dios que los bendiga. Es una oración de bendición esta. Bendición descendente, o sea, benedict, bendice este sacrificio que ha sido preparado para tu santo nombre.
la invocación, ven santificador, omnipotente y eterno Dios, o Dios omnipotente y eterno, no hace mención explícita del Espíritu Santo en la fórmula que recoge el misal de 1570. En otros misales romanos anteriores explícitamente nombra al Espíritu Santo. Y el nombre de Sanctificator nos lleva claramente al Espíritu Santo, ¿no? Espíritu santificador, Santo Espíritu, ¿no? Como es el Santo Espíritu, es el Espíritu santificador, ¿no? Es una invocación epiclética, esta es una suerte de epiclesis sobre los dones para predisponerlos inmediatamente a la consagración, o sea, lo que se va a realizar en el canon Acciones. Después de eso hay más gestos. Sí, señor, porque después viene tercera cosa acá, ¿no? Entrega de los dones, ofrecimiento, la incensación de los dones. Esto muy breve lo hago, porque todos tenemos en la memoria este ritual, ¿no? De la incensación. Primero se bendice y encomienda el incienso. Por ahí empieza el rito, ¿no? Hay que bendecir el incienso que se va a ofrecer. Después, el sacerdote que recibe el incensario, ¿qué hace? La incensación de la oblación, del pan y del vino que están sobre el altar ya. ¿Está claro? Este ya es un gesto directamente orientado al canon, ¿no? No, después. Después viene la incensación del altar. ¿Está claro? Primero se bendice la oblación del pan y del vino, después el altar. Y después el sacerdote entrega el turíbulo a un ministro y el ministro lo inciensa. ¿Está claro? Inciensa a los demás ministros del presbiterio y finalmente inciensa al pueblo. El último gesto es la incensación de los asistentes, ¿sí? Se inciensa los dones presentados, la oblación, se inciensa el altar, se inciensa al sacerdote y a los ministros y se inciensa al pueblo que asiste. Con un gesto trinitario, porque 3 veces. Siempre los 3 golpes, ¿sí? Pero eso, hay todo un ritual para hacer la incensación, hay un orden en que se hace, hay una manera de hacerlo, ¿sí? Según la solemnidad que revista el rito, la incensación se hace más completa o no, eso también, ¿eh? Pero es un gesto magnífico que pone de relieve ¿qué cosa? Que estos dones de Dios que han sido entregados para el sacrificio se elevan hacia Dios, ¿no? Como incienso en su presencia. Pero de nuevo se refuerza lo que dice la oración esta del in spiritu militatis, ¿o no? Porque la incensación es sobre los dones, pero también sobre el pueblo en su totalidad. Ministros, sacerdotes, ministros y asistentes. Todos reciben el incienso, porque todos deben elevarse. Esto prepara el sursum corda, ¿o no? ¿Se entiende? Hay una dinámica profunda acá, porque lo que decía algo sursum corda, habemus ad dominum, está preparado por este gesto. Bien, y ya termino. La encomienda de los dones ofrecidos e incensados es lo último, que contiene primero un rito, lavatorio de las manos, ¿sí? O sea, el sacerdote que va a consagrar ahora realiza un gesto simbólico, evidentemente, ¿de qué? De lavar las manos. Recibe agua sobre, no todas las manos, obviamente, sino los dedos con que va a tocar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso es lo que recibe el agua del lavatorio. El rito del lavatorio va acompañado de el rezo de un salmo, ¿no? Que es el Salmo 25, lavabo inter innocentes manus meas, etcétera, etcétera. Bien, según los misales del rito romano, se reza un versículo, 2, 3 o todo en el misal de 1570 se recogen 7 versículos del Salmo, ¿sí? Que terminan con gloria. Mientras se hace el lavatorio, ¿está claro? Bien. Y después el sacerdote reza
dos cosas más. Primero, una oración que es la encomienda que hace el sacerdote de la oblación previamente ofrecida e incensada, ¿no? La oración ha sido presentada o entregada en el inicio, ofrecida, incensada y ahora la encomienda. ¿Qué quiere decir que la encomienda? Esto lo voy a leer. Recibe, Trinidad Santa, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de Jesucristo nuestro Señor y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María y del bienaventurado Juan Bautista y de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de estos y de todos los santos. De modo que a esos les sirva de honor y a nosotros de salvación. Y que esos cuya memoria veneramos en la tierra intercedan por nosotros en el cielo. Esto es la encomienda de la oración, ¿no? Recibe Trinidad Santa. Acá el sacerdote se dirige a la Santísima Trinidad y al Dios vivo y verdadero y le pide que reciba, ¿no? Es la encomienda. Ya ha entregado el don, lo ha ofrecido, lo ha incensado, el don del pan y del vino, ahora lo encomienda, recíbelo. Este don, esta oblación que te ofrecemos, ¿en qué? ¿En memoria de qué? De la Pascua de Cristo y en honor de los santos. ¿Se ve? Esto anticipa también el canon, que ya le está haciendo un preeco a el sacrificio. Y después viene la encomienda que hacen los fieles. Porque el sacerdote, ahora el oficiante, dice el orate fratres, orad hermanos, para que este sacrificio sea mío y vuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí? Orate fratres, ut meum ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. ¿Está claro? Y originalmente los asistentes en conjunto, luego un ministro que los representa, las dos variantes son posibles. ¿Qué contesta? Lo que contestamos, ¿no? Suscipiat Dominus sacrificio. Recibe, Señor, este sacrificio, ¿no? Que el Señor reciba este sacrificio de tus manos, ¿no? Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestra salvación y para nuestra salvación, para nuestra utilidad, para nuestro provecho, para nuestra salvación y la de toda la Santa Iglesia, ¿no? Toda esta continuidad y riqueza ritual Sí. sigue gesto tras gesto, digamos. Sí. En el misal del 1969 parece como inconexo, porque aparece la oración vertical al Padre, luego el incienso si aparece, que no lo sé. El incienso también, sí, en todas misas se puede incensarse, en la misa siempre. Se pierde toda esta riqueza ritual. Bueno, a ver, en el caso de todo el ritual del ofertorio, lo que no están de estas oraciones que acabo de mencionar, esta del el Suscipe Sancta Trinitas no está. ¿Sí? Eso de alguna manera suprime la unidad final de este doble gesto, ¿no? Encomienda el sacerdote y después encomienda el pueblo. La oración in spiritu militatis sí está, el lavatorio de las manos también, ¿eh? Las que no están exactamente son las dos oraciones de ofrenda, que están sustituidas por otras que dije que tienen cierta problemática. Esas tienen un problema porque no son oraciones, que yo sepa, por lo menos no son oraciones tomadas de ningún texto antiguo anterior. Podría ser perfectamente que se repusiese oraciones que son anteriores a estas, que estas tampoco son del rito romano antiguo, ya lo dije eso, ¿no? Es decir, estas entran,
ya en tiempo posterior, porque no había oraciones formuladas de manera determinada para la ofrenda en el rito romano antiguo. Esas entran después y entran estas, entre otras muchas que circulan. Estas son las que recoge el misal de 1570. Toda esta unidad, lo que yo quiero destacar acá es que toda esta unidad tiene una dinámica que es la que hay que conservar siempre, ¿no? Y en la medida de lo posible. Si no está todo esto, algo falta, ¿no? Hay una entrega de los dones, hay un ofrecimiento, hay hay una incensación que puede estar o no estar. Ojo, en el rito del 1570, en la misa rezada, tampoco está la incensación, ¿Está claro? Se inciensa si es misa cantada o solemne, pero si no, no hay incienso, Es así. Y en el del 1969 también, lo mismo, la misa, incienso. La misa el domingo se puede usar incienso todos los domingos. El padre Ruta decía que siempre acá en la parroquia de San José, todos los domingos se celebraba con incienso, mucho incienso. ¿Sí? Y la misa del domingo puede tener siempre el incienso, en todos los momentos que corresponde. ¿Sí? La encomienda de los dones ofrecidos, y después la encomienda no es que falte totalmente tampoco. En esto, para contestarle del todo, lo que hay que procurar es considerar los misales siempre como testigos del rito, ¿no? Esto me parece que es lo fundamental. Si el rito ofrece toda una estructura, y el misal tiene que atestiguar esto, y ahí tiene que ser celebrado con conocimiento de esto. Acá está la importancia de cierta catequesis litúrgica, que es lo que nos propusimos en este curso, ¿no? Que se tenga conocimiento de qué es lo que se hace, para qué se lo hace, con qué sentido se lo hace, ¿no? Si no, los mismos gestos rituales pierden significación, por más que se realicen. Se los realiza y sin prestar atención de qué es lo que se hace, sin saber lo que se hace. Eso es lo que no debe pasar, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, ya con eso, leo una cosita más del texto del Padre Ruta para terminar. Ahora podemos comprender cómo la misa realiza la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Podría haber leído desde antes, pero se hace largo. Por el hombre, la creación, haced esto de memoria mía, página 51. Por el hombre, la creación material se presenta en la humildad del pan y del vino, que resume también los trabajos, los afanes y las esperanzas del corazón humano. Cristo asume el pan y el vino, y a través de ellos y en ellos al hombre y a la creación. Los sumerge en su propia ofrenda y los eleva así ante el rostro del Padre, bañados en su sangre, encendidos en su amor filial. Por Él, en Él, con Él, el Padre los acepta complacido y derrama sobre ellos su bendición como una sonrisa de eterna primavera que los libera de la tristeza de la muerte. Es un texto al mismo tiempo teológico y poético de extraordinaria profundidad y belleza del que me sirvo para darle conclusión a esta clase. Muchas gracias y será hasta la próxima.